Bienvenida familia nocturna a Crónicas del Narrador. El día de hoy tenemos un episodio súper especial porque es un episodio que venimos trabajando desde octubre del año pasado. El día de hoy me acompaña aquí en el estudio Caro Treviño de Caro y sus casas. Caro, ¿cómo estás? Feliz, don narrador, de estar aquí contigo. De verdad, era un sueño poder estar aquí. O sea, yo tenía que juntar mis historias para poder estar aquí. Les quiero contar qué fue lo que ocurrió, porque Caro está aquí el día de hoy. Les quiero decir que ella esté el día de hoy aquí porque TikTok confabuló para que Caro estuviera de repente un día, como si todas mis redes estuvieran poseídas por Caro. Comenzó a aparecer en todas mis redes. Comenzó a aparecer en TikTok, comenzó a aparecer en Instagram, en YouTube. Y entonces de repente dije, ya después del video número 15 que aparecía Caro, dije, ¿quién es ella? Y entonces cuando le escuché platicar de casas, dije, yo estoy seguro que ella y sus conocidos van a tener historias de casas embrujadas. Claro. Entonces la contacté y ella me dijo, las voy a conseguir. Dame unos meses. Unos mesecillos nada más. Sí, la verdad es que no soy la persona que tenga historias más aterradoras, pero he escuchado historias y me dejan muy sacada de onda. Pero también, o sea, a pesar de no tener historias de terror o que ya haya vivido directamente, he presenciado cosas que no tienen sentido y son sobrenaturales y lo único que hacen es alentar mi espíritu y mi esperanza en la vida y en lo que hay allá. ¡Qué chido! Eso sí me ha pasado, para que veas. Fíjate, para la gente que nos está escuchando en las plataformas, les quiero comentar que antes de este momento que ustedes están viendo, ya tenemos como una hora platicando. Una hora. Fácil. Y en esa hora que hemos estado platicando, resulta que Caro tuvo dificultad para encontrar las historias de terror, porque estaba buscando específicamente terror. Pero cuando entramos al tema sobrenatural, resulta que tenía un montón de historias personales. Sí. Entonces, espérense, porque este episodio pinta para que esté sumamente bueno. Ahora, familia nocturna, hagamos un trato. Después de que les contemos nuestra primera historia, si les está gustando el contenido, regálenos un like. Y recuerden, si es la primera vez que estás aquí, si te gusta la primera historia, suscríbete al canal. Si estás en redes de podcast, suscríbete y danos las 5 estrellas porque con eso nos ayudas mucho a llegar a más personas. Wow. Y una vez dicho esto, Caro, te tengo que preguntar algo que es forzoso en este canal la primera vez que están aquí. Caro, ¿tú crees en lo paranormal? Sí. Sí. Sí, creo porque hay personas que les ha pasado. No entiendo por qué algunas personas tienen más acercamientos con esas cosas paranormales y otras no. Yo no he tenido acercamientos con lo paranormal. He escuchado historias y digo, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Gracias a Dios, no. Qué bueno, agradezco. Pero sí lo creo, claro. Ya, ¿tú divides lo paranormal de lo sobrenatural? Sí. ¿Cuál es para ti la división? La división es el sentimiento que te deja al final o después. Para mí lo sobrenatural es algo que de pronto te puede dar esperanza o te haga suspirar y te digas, no esperaba esto, pero me dio paz. Y lo paranormal no te da paz. Muy bien. Esa es la parte de la cual yo pudiera como hacer esa separación. A mí me han pasado cosas sobrenaturales y las agradezco y me han dejado ese sentimiento de paz maravilloso. O sea, es como los frutos son enriquecedores cuando es algo sobrenatural y los frutos de lo paranormal, que también lo conocen como preternatural, son frutos que te dejan más como sensaciones negativas. Sí, que te deja esa parte de no puedo dormir, tengo miedo y demás. O sea, para mí yo creo que esa sería la diferencia. ¿No? Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre sobrenatural y preternatural o paranormal? Pero bueno, Caro, segunda pregunta. Va. Me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? Sí. Sí. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una? Va. Esta historia me la mandó un suscriptor y queda como una de las historias más impactantes que he escuchado. Si bien no es la más aterradora, tiene unos elementos ahí que jamás, bajo ninguna circunstancia, yo quisiera vivir. Ok. Me la manda, pongámosle un nombre, porque en el programa manejamos mucho como el resguardo de la identidad de las personas. Entonces vamos a poner el nombre de José. Okay. José al día de hoy tiene 45 años. La historia que nos va a contar data de cuando él tenía entre 5 y 6 años. José recuerda que él, hasta el día de hoy, es una persona muy poco sociable. No es bueno platicando, le resulta muy difícil expresar sus ideas. Eso lo ha llevado siempre a ser una persona bastante aislada. Okay.
Él recuerda que cuando era pequeño, así era con sus papás. Él no sabía cómo expresarse con ellos. Entonces, cuando él veía a un hombre dentro de su casa y que sus papás pasaban enfrente del hombre y no se daban cuenta que estaba ahí, José se daba cuenta que algo estaba extraño, pero no se los podía decir. Con los años se dio cuenta que ese hombre que veía ahí, que tenía más o menos como 50 años, que sí era grande, pero no era tan grande como su abuela, era su abuelo, que había fallecido casi 20 años antes de que él naciera. Oh. Y él estaba en esa casa todo el tiempo. Se dio cuenta que era el abuelo muchos años después cuando vio fotografías y cuando su mamá empezó a hablarle de él. Y entonces dijo, ese señor yo lo veía, pero no se lo contó nunca a su mamá. José siguió teniendo historias muy extrañas, historias que nunca le contó a nadie. El día en el que él fallece la abuela, él no se entera, aunque vivía en la misma casa, que había fallecido directamente por la situación, digamos, trágica. Él se enteró porque su abuela se sentó al lado de su cama y su abuela era translúcida. Y él se dio cuenta en ese momento que su abuela ya no estaba ahí con ellos. Dios. La mamá soltó un grito, estaban todos de que hablen al hospital, llámale una ambulancia. Y él sabía que ya no había nada que hacer porque la abuela estaba ahí, pero la veía tranquila. Dice, lo único raro es que jamás vi juntos a estos espíritus de mi abuelo y de mi abuela, pero ahí estaban en la casa y estuvieron todo el tiempo. Cuando creció, hubo una situación que es donde empieza aquí lo más difícil que él vivió, que es lo que yo jamás quisiera vivir. Dice que su papá entra en una situación financiera muy difícil. Tienen que vender la casa y tienen que ir a rentar una casa, que era una casa muy grande, pero digamos con una renta muy barata, en un lugar, digamos que no muchos se animarían a estar ahí. Ok. Desde que él va llegando a la casa, él se le hizo muy extraño que sus papás quisieran vivir en una casa en la que estaba llena de tantas personas. Y no era una casa compartida. Pero pasando los días, empezó a dar cuenta que sus papás no se daban cuenta que esas personas estaban ahí. Y empezó a entender que tal vez eran cosas similares a lo que había vivido antes con su abuela y con ese señor que en ese tiempo no sabía que era su abuelo. Madres. Empezó a toparse cosas raras, cosas no agradables. De repente, su mamá se quejaba por ruidos porque decía, oh, la casa es muy vieja, la tubería está haciendo mucho ruido. Y él estaba viendo un señor que pegaba en los tubos, que era el que estaba generando los ruidos en la casa. Su mamá no lo percibía, su mamá solo escuchaba los ruidos. Y decía que ese señor simplemente se veía como alguien triste, como alguien que no tenía nada que hacer, como alguien que buscaba llamar la atención. Y él empezó a entender que si le prestaba mucha atención, le iban a poner atención a él y eso no era bueno. Entonces de alguna manera aprendía a mantenerse tranquilo, mirar a otro lado, pero en esa casa había muchas cosas. Había un hombre totalmente oscuro que se asomaba por la ventana desde fuera hacia adentro y cuando lo veía los ojos se le iluminaban rojos. Decía que eso lo ponía horriblemente aterrado. Debajo de la cama de sus papás vivía una anciana que tenía una mirada que decía, en mis peores pesadillas, esa señora estaba ahí. En su cuarto había una niña y es cuando él entendió por qué había tantas personas ahí. La niña tenía las ropas rotas y tenía sangre y empezó a ver que muchas de esas entidades estaban golpeadas. Tenían marcas como si hubieran sido dañados en vida y todos se veían tristes y desolados. Dice él que la peor de todas era una anciana que pasaba corriendo por los pasillos como intentándose escapar y se veía con una cara aterrada, que era la peor de todas porque lo agarraba por sorpresa. Vivieron ahí 4 años. Dice que ahí aprendió lo que realmente era el miedo, porque cada vez aparecían más y más. Lo que él sabe el día de hoy, una, es que él todo el tiempo estuvo viendo fantasmas. Y 2, que en esa casa pasaron cosas horribles de las que nunca se enteró nadie. Ahora sí, Caro, cuéntame tu historia. Wow. Dios mío, tiene mucho que ver esto. Y empiezo con una pregunta. Hay gente que anda por la vida sin saber que está muerta. O sea... ¿Están vivos pero muertos en vida? No. O sea, la historia que acabas de contar es un niño que percibe 20, 30 personas, muchas personas alrededor de él, pero
a lo que voy con esta historia es que esas personas que él ve se percibían como ya no en este plano. Fíjate ¿Pasará eso? qué pregunta tan más inteligente. Parece de repente como si a veces estas entidades conectaran con nuestro plano, a veces, y lo notas porque intentan interactuar. Por eso el niño decía, ahí aprendí a hacer como que volteaba para otro lado, a no prestarles atención, porque es obvio que alguna de esas buscó llamarle la atención y se conectó. Pero hay otras que no están conscientes ni siquiera en qué plano están ni del nuestro. Tienes que preguntarle a José cómo fue ver la película del sexto sentido. Yo creo que para él fue como una realidad de su vida, yo creo. ¿Es posible? ¿Es posible? Yo creo que lo cuentas porque hay una frase en la película que es, ellos no saben que están muertos. Exactamente. Ellos no saben que están muertos. Y ahí empieza mi primera historia, Por que favor. se conlleva a la segunda. Estaba yo con un buen amigo hace 2 semanas y le estaba diciendo, tú no sabes el reto que tengo. Y me dice, ¿cuál reto tienes? O sea, no tengo historias, o sea, no. Pero ¿cómo no tienes? Y yo, no tengo, o sea, no soy una persona que tenga estas situaciones paranormales. Y me empieza a contar, a mí sí me ha pasado cosas, y me empieza a contar como varias, y yo, no manches, te ha pasado esto y demás, ¿no? Pero la que más me llamó la atención fue la que tuvo que ver con su mamá. Y con todo el respeto que me da, la historia es, ¿cómo? ¿Cómo pasó? O sea, su mamá enferma, muy mal, en cama, y fallece en abril, en un mes de abril. Y en mayo le habla una gran amiga de su mamá, que en paz descanse, y le habla a este amigo que tengo. Y le dice, me acabo de enterar de la muerte de tu madre, mi más sentido pésame, lo siento mucho, no lo puedo creer. O sea, la vi hace una semana, estaba enterita. ¿Cómo? La vi una semana, o sea, estaba enterita, la vi en esta calle, en esquina, nos pusimos a platicar bien a gusto sobre la situación de tu casa, de la casa de tus hermanos, de tu y, o sea, hablamos bien a gusto y no puedes creer que me estén diciendo que falleció, o sea, porque, discúlpame, no fui al funeral, o sea, la vi hace una semana. Y le dijo mi amigo, discúlpeme, señora, mi mamá murió hace un mes. ¿No será que haya visto a mi tía? Mi tía es muy similar a mi mamá. O sea, no. Vi a tu mamá. Hablamos de los problemas que tienes con la casa, con el tema de la papelería que tienes que dejar claro. Me dijo de la desesperación que tiene por arreglar ciertos papeles, la situación que tienes con tus hermanos. O sea, habló de ti. Si fuera tu tía, no estoy loca. La vi hace una semana. No, mi mamá falleció hace un mes. Y si hubiera pasado eso, mi mamá falleció de una enfermedad catastrófica y no se podía parar desde febrero. Yo la vi hace una semana. Y es algo que me cuenta y yo, Dios mío, o sea, Carolina, hay gente que camina sin saber que está muerta. Por ahí. Pero fíjate que en este caso, el que estás dando, está como si tuviera todavía cosas pendientes que platicar, como muy consciente. Sí. Y por la interacción que tuvieron, al no darse cuenta que está con una persona que ya falleció, parece entonces que no es translúcida ni tiene ningún detalle de este tipo de situaciones cuando las han vivido la mayoría de terror. Así es. Entonces, qué padre, porque de cierta manera tuvo contacto con el espíritu de una persona que tenía algo que decirle. Sí. Y me quedé como que, wow, qué intenso. La voy a apuntar. Dije, esta sí la voy a contar. Muy bien. Dice, no pongas mi nombre, yo no voy a decir tu nombre. Y llego a la casa de mi mamá ese día y hablo con Sofía, que le mando un saludo a mi hermana, que es fanática de este programa. Entonces, es tu fans, don narrador. Muchos saludos, Sofía. Sí, le dije, Sofía, ¿puedes creer que me invitaron? Y no tengo historia, Sofía. Tú sabes, no tengo. O sea, y me dice, van a salir, tranquila, hombre, pero tienes que ir. Y yo, claro que quiero ir, pero pues quiero tener como historias. Ya tengo una. Ese mismo día.
¿cuál historia tienes? Y yo, fíjate que esta. Y le conté esto, todo lo que te acabo de contar. Y Sofía me cuenta, Caro, es que hay gente que camina por ahí sin saber que está muerta. Y yo, sí, Sofía, qué miedo. O sea, imagínate estar ahí por Constitución y de pronto ahí en el mercado, lo que sea, o sea, puedes encontrar, o sea, no sabes. ¿Supiste lo que le pasó a mamá? ¿Mi mamá? ¿Tu mamá? Y me dice, sí, y mi mamá estaba así con cara de, ¿qué pasó? O sea, Carolina, tienes que saber esta historia. Y yo, esta historia tiene, ¿qué será? Unos 13 años. Mi papá murió hace 16 años. Entonces, lo tengo tatuado aquí, su firma. Qué irónico, siempre me gustó mucho la firma. Cuando firmaba mi papá yo de niña, veía su firma y me parecía lo más hermoso del mundo. Y vivo de las firmas, me dedico a los bienes raíces. Entonces, me tatué su firma. Entonces... Qué bonito detalle. Y es la firma más hermosa del mundo. Lo voy a poner por acá para que la vean. Está así. Pero cada vez que la veo recuerdo que tengo que hacer las cosas bien y en honor a él. Entonces eso es como que lo veo, ¿no? Entonces falleció mi papá después de un proceso muy agónico, de una enfermedad del corazón y demás. Y mi mamá entra en un proceso de duelo. Al fin y al cabo, tú y yo psicólogos. Mamá no vivió de pronto como sus procesos de duelo bien. No se dio el tiempo de llorar, de enojarse, de frustrarse, en fin. Empezó a vivir su duelo de formas muy, muy diferentes. Y no voy a decir que estaban bien o estaban mal, lo vivió. Entonces empezó a tomar decisiones que de pronto uno como hijo dice, mamá, ¿cómo? O sea, ¿cómo haces esto? No, o sea, malas inversiones, malas cosas, o sea, en fin. Pero ella estaba viviendo su duelo y su proceso y teníamos que respetarlo, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual era tanto su dolor que ya no podía habitar la casa donde estaba viviendo ahí con mi hermano soltero, Gustavo. Entonces se fueron a vivir a otro lado, se fueron a rentar y rentaron la casa donde vivían, de la casa de siempre, y se fueron a vivir a otro lado. Entonces, y yo, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? O sea, no entiendo. Entonces, un día, en tanto ir y venir de mamá, de dolores y demás, se levanta en la mañana y le hace de almorzar a Gustavo. Le hace de almorzar y se va a Gustavo a trabajar, le hace de desayunar. Mamá, ya me voy a trabajar. Bye, bye, hijito, que te vaya bien. Yo me voy a ir a dormir porque tengo mucho sueño. Descansa, mamá. Hombre, estamos solos. Vete. Buenas noches. Y se va. Buenos días. Y se va. Y mamá se sube y se queda dormida. Y suena la puerta. Yo también puedo hacer esto, ¿eh? Aquí se escucha como... Buenos efectos especiales. Con todo. Y suena la puerta. Mamá baja, abre la puerta. Y era mi papá. Obviamente estaba soñando. Entonces mamá se entera de que era mi papá 2 años después de haber muerto y entiende que está soñando y se deja ir al sueño. Gordito, ¿cómo estás? Me dice, bien. ¿Puedo pasar? Sí. Pásate. Vengo a pasar el día contigo. Pasa. ¿Qué hacemos? Desayunamos, ¿te parece? Café. Mamá le hace desayunar. Empiezan a platicar. Estuvieron juntos y mamá se da el sueño completamente. Dice, ¿cómo ves si tienes la televisión? ¿Tienes televisión aquí? Le dice a mi papá o algo así, según Sofía y su historia. Y dice, sí, ¿cómo ves si vemos una de las películas viejitas que veíamos? De ese canal donde puras películas de blanco y negro. Sí. Y se pone a ver una película de blanco y negro. Papá la abraza. Vengo a decirte algo. ¿Qué pasó? Hubiera hecho lo mismo también yo. Tranquila. La abraza y siguen viendo la película. Después le dice, ya me tengo que ir. Te amo mucho. Hubiera hecho lo mismo también yo. Sí, gordito.
Sí, gordita. Se para y se va. No desaparece, se va por la puerta. Qué irónico que mamá se despierta de ese hermoso sueño y ya era de noche. O sea, el sueño duró todo el día. Lo extraño fue que bajó las escaleras y habían 2 tazas con café, comida, trastes sucios. Algo pasó. No sé qué pasó, pero algo pasó. Dame un segundo. No. Gracias. No es de terror. No importa. Gracias por abrir tu corazón y contarnos tu historia. Oye. ¿Cómo estás? Bien. Es una historia que me llena mucha esperanza. Me llena mucha esperanza. No entiendo. A la luz de la psicología, creo que uno puede hacer cosas desde el inconsciente, ¿sabes? No le encuentro desde hace 2 semanas, no le encuentro una razón lógica a esa historia de mamá. Ya sabes que los psicólogos como que tratamos de encontrar esta parte racional de las cosas. Claro. Tan es así que tratas tú te tienes un programa y toda una ambientación tratando de encontrar esa explicación entre lo paranormal, sobrenatural y lo racional. No le encuentro una explicación racional a la historia de mamá. Y la escuchaste hace 2 semanas. Sí, es algo que mamá guardó y lo bloqueó. ¿Durante cuántos años? Yo creo que papá murió hace 16. Casi 16. Entonces, yo creo que tiene la historia unos 10 a 12 años. 10, 12 años. Dices que te da esperanza. Cuéntame de eso. Es esperanzador porque yo, de alguna u otra forma, siempre he pedido poder ver a papá. Me siento impotente porque de alguna u otra forma otras personas tienen ese don de verlo, ¿no? O no, de tener un sueño, de que se manifieste, de que lo tengan y yo no lo tengo. Yo solamente tengo su firma tatuada y es como, es esperanzador saber que en algún momento puede pasarme algo así y lo pueda recibir con esa tranquilidad en mi alma y en mi corazón y pueda pasar. Qué emoción. De lo que me estás diciendo es muy revelador. En varias áreas nadie había tocado este tipo de temática. Quiero aprovechar ya que estamos platicando de esto. Hay personas que tienen este tipo de eventos paranormales que son muy tangibles por alguno de sus sentidos. O sea, hay personas que sienten, hay personas que ven, hay personas que huelen, hay personas que es en el sueño, justamente. Y hay personas que, como en el caso de tu mamá, ocurre en el sueño, pero hay cambios en la realidad. Sí. Y ahí es donde dices, ok, no es nada más la parte inconsciente trabajando. O sea, aquí algo pasó. ¿Qué pasó? Sí. Exactamente. Y ya no tiene que ver con que ella esté imaginando. Hubo movimientos en la casa, en la parte de abajo. Bueno. Pero también hay personas que la esencia de la otra persona los envuelve con certeza. Hace rato hablábamos de frutos. Y a veces no se toma en cuenta el fruto y el fruto es parte de la esencia del espíritu de la otra persona. ¿Tú recuerdas el tipo de relación que tenías con tu papá? ¿Qué tipo de sentimientos como que te dejaba? No, maravillosos. O sea, era el hombre más bueno del mundo. La espiritualidad y de paz que siempre me dio mi papá, no lo he vuelto a encontrar. Eso es interesante. ¿Qué emoción te deja esa historia? Esperanza. ¿Se parece? Sí. Porque es algo que mi papá haría. O sea, es algo que mi papá completamente con esas palabras diría, haría y tal. Y le dio ese momento a lo mejor de paz a mi mamá que tanto necesitaba. ¿Y al enterarte de cierta manera es dártelo también a ti? Sí, claro. Es como, mamá, viviste esto y mamá. Pero también de pronto mi mamá es como, puede pensar, estoy loca, lo aluciné. O no se da ese crédito de lo maravilloso que vivió. Claro. Tan es así que lo bloqueó y no lo cuenta. Sí, que bueno, en este tipo de acontecimientos, la verdad es que lo más normal es ese tipo de reacciones. Sí, y no decirlo porque van a decir, estás loca. Claro. ¿Sabes? Hay una chica, esta es una historia
que la audiencia que ya tiene buen tiempo la conoce, los nuevos no. Una chica viene y comenta aquí, un día fue a la casa de una amiga y estando ahí cerca de las 10 de la mañana, se durmieron muy tarde, no había nadie en la casa, solo estaban ella y su amiga. Se duermen súper tarde agarrando una desvelada, eran adolescentes en ese tiempo. Y de repente el cuarto estaba como en un tipo de sótano y en la parte de arriba da una ventana que da al jardín y le empiezan a tocar la ventana. Y voltea, escucha el ruido del vidrio, estaba bien dormida, abre los ojos, se asoma y ve y está una señora ya grande, una anciana, la está viendo y le sonríe y le dice: despiértala, ya les dejé el desayuno, despiértala. Entonces ella le dice así de, sí, yo la despierto. Entonces va con su amiga, la despierta y le dice: oye, tu abuelita no estaba tocando la ventana que nos hizo desayunar. Y se le queda viendo y dice: mi abuelita, si estamos tú y yo solas en la casa. Y dice: ya sé, pero pues estaba ahí una señora grande y le da la descripción. Y dice: sí, es mi abuelita. Y dice: y pues dijo que nos dejó desayunar. Bueno, se salen del cuarto, van a la cocina y está un licuado. Y están panes, o sea, calientes y todo, panes con mantequilla, hot cakes, algo así. Y entonces la chava le dice: oye, ¿por qué tu cara de lo de tu abuelita? Dice: es que mi abuelita falleció hace como 10 años. Dice: pero no es la primera vez que pasa esto. Ya ha habido en 3 ocasiones que la ven y ocurre esto, nos deja de desayunar. Y es ella. Esperanzador, ¿no? ¿O cómo lo tomó? Sí, claro. Ella vino a contar historias muy aterradoras, pero esa no estaba dentro de esas. Pero sí, o sea, no. Sí, es que creo que el mundo sobrenatural, el mundo como del espíritu, da la esperanza de decir: hay algo más después de esto. Sí. Y entonces, al ver este tipo de relatos en los que personas que ya no están siguen interactuando con nosotros, pues yo creo que empiezan a darle el cheque a muchos. Yo sé que a muchos no, y la idea de este programa no es cambiar las creencias a nadie, pero para muchos el escucharlo va a ser como, sí, o sea, me hace sentido en mis vivencias o en lo que estoy buscando y pues qué bueno, enhorabuena, ¿no? Creo que pasa y creo que tu comunidad es una comunidad muy afín de estas historias y tal, pero también en lo paranormal o en lo sobrenatural hay cosas lindas y que te pueden llenar de esperanza. Yo amo mucho las películas, o sea, no me gustan las películas de terror, no soy, pero me obligo a ver las películas. Te voy a decir de quién. De este hombre de, ¿cómo se llama? La forma del agua. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro. Siempre tiene una forma de cerrar los círculos de las historias de terror en donde te deja un poco de esperanza. Sí, claro. Porque a fin y al cabo, sí son monstruos, sí es miedo, sí es fantasma, sí lo que quieras, pero hay una historia que te llena de esperanza y dices tú, bueno, sí me asustaste, pero puedo dormir. Entonces sí. Hay un dato de él. Él menciona que siempre tuvo afinidad con los monstruos, siempre. Guillermo del Toro menciona que para él sus monstruos más terribles son los seres humanos en sus películas. Y sus monstruos realmente están muy humanizados. Entonces las personas te puedes identificar con él porque tiene muchos sentimientos. Y sí, concuerdo. Al final de sus películas siempre está esta parte de... Cierra. Desde el espinazo del diablo me acuerdo muy bien. Yo decía, ya, tiene que llegar el momento bonito, tiene que llegar el momento bonito. Y cerraba de una forma maravillosa, ¿no? O sea, sí creo que las películas de terror de él tienen un toque humano esperanzador, que es lindo. Los ojos, no me acuerdo de una película de español. Los ojos de Julia. Es como, no manches, o sea, que es de él. No es de él, no es de él. Pero me acuerdo mucho también de esa película. Me acuerdo mucho del orfanato, que es una de las productoras de él. O sea, también debe haber esperanza de aquel lado. La siguiente historia que te voy a dar, lejos de darnos esperanza, creo que nos lleva al otro lado del ring. Ok. Esta historia me la mandaron por correo y a mí me impactó. Ay, Dios. Ajá. Sí, ya saben las personas, si a mí me impacta, muchos dicen... Ya valió casi. Ya valió. Ok. Ocurrió, pensando en toda la situación que tú manejas de compraventa, renta, etcétera, estuve buscando historias que tuvieran un poco que ver con eso. Okay. Y hubo una que me topé que tenía que ver con la renta de una casa en una vecindad. Pero esto ocurrió hace ya muchísimo tiempo. Estamos hablando, esta persona al día de hoy tiene más de 50 años
Y esto ocurrió cuando ella tenía 10. O sea, estamos hablando de más o menos 40 años, más o menos. En ese tiempo ella vivía con sus papás en una vecindad. Acababan de rentar la casa, era lo 21 que se lograban pagar, pero ella era una niña. Ella no notaba que tenían una situación de escasez, no notaba que estaban en pobreza, ella vivía ahí ya. En esa vecindad había un jardín comunitario, un jardín patio. Y ahí ella y su hermanito salían a jugar todo el tiempo. Su hermano es menor que ella. Ujú. En ese tiempo el hermanito tenía como 6 años. Su abuelita vivía también en la casa. La casa era muy pequeña. Pero la abuelita ayudaba mucho a los papás porque ahí los dos tenían que trabajar y la señora ya estaba grande. Entonces ella podía ayudarles con labores del hogar y un poquito intentar cuidar a los niños mientras ellos se dedicaban a traer algo para traer de comer. Bueno, en este contexto, la abuelita les dice que no es bueno que jueguen al busca-busca, que es el equivalente aquí en Monterrey a las escondidas, y no es bueno que lo jueguen en las noches. Y ellos, un día en la noche, al fin niños, deciden que es una buena idea jugarlo. Para esto, la que tiene ganas es esta chica. Y empieza a buscar a su hermano para decirle, "Oye, vamos a jugar al busca-busca". Y se lo topa el hermano en una de las entradas de las otras casas. Y ahí el hermano estaba con uno de estos caballitos antiguos que se mueven como que se mecían. Entonces estaba jugando con ese juguetito. Y el hermanito lo deja ahí, le propone jugar al busca-busca, el niño dice que sí, y empiezan a jugar. Están un par de horas hasta que la abuela les empieza a gritar, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Vénganse a cenar. Y ya era bastante oscuro, no había muy buena luz así de eléctrica, entonces estábamos hablando que ya estaba súper oscuro. Ok. Cuando les habla así la abuela, entonces ellos deciden irse ya a la casa, le gritan, sí, abuela, vamos para allá. Y en eso el hermanito dice, el caballito, acompáñame por mi juguete. Y van los dos caminando y ya no está el caballito. No estaba. Entonces lo empiezan a buscar en el patio, al final un patio comunal, y entonces se lo pudo haber llevado. Empiezan a buscar entre la parte de las macetas, las plantitas, y de repente ven al fondo del patio, al lado de un árbol, como unas patas torcidas de chivo No manches. que tienen como un tipo de pezuña, el torso de un hombre, y ve la cara de un señor y de su cabeza salen unos cuernos. Dice, eso todavía no entendíamos en ese tiempo qué era. La parte que nos dio miedo es cuando vimos sus ojos. Sus ojos eran como de una víbora y amarillos y nos estaba viendo, y cuando nos vio sonrió al tiempo que levantaba la mano y ahí tenía el caballito de mi hermano. Dice, corrimos como locos. Nos fuimos a la casa, le empezamos a decir a mi abuela lo que vimos. Mi abuela nos empieza a regañar, estuvieron jugando eso que yo les dije que no jugaran. Finalmente, su abuela no les creyó. Esa es la imaginación de un niño. Cerró la puertilla. A partir de ese día, en esa casa empezaron a suceder cosas raras. El niño empieza a tener una afición muy extraña. De repente, lo descubren escribiendo en libretas, en paredes. Que esto la audiencia tome en cuenta. No había televisor en esa casa. No era fácil tener acceso a la televisión en ese hace tiempo. 50 años, claro. Exactamente. Entonces, el niño tiene la afición de empezar a dibujar con diferentes materiales cruces invertidas en todos lados. No. Y ella le dice, me da miedo, ¿por qué estás haciendo eso? Ella ni siquiera sabía que era un signo religioso, pero tiene muy claro que está haciendo ese signo por todos lados. Y él dice, no sé, me gusta. Me dicen que lo ponga y me gusta. Y entonces ella le dice, ¿te dice que lo pongan? Sí, no le escuchas, la señora. Y entonces ella decía, me está jugando una broma, pues está haciéndose loco, ¿no? Ya dejaba de hablar con él. Al final, niños. Y dice, y siguieron pasando los días y comenzaron a pasar cosas raras. Mi hermano de repente ya no quería dormir en su cuarto. Decía que le movían la cama. Y hubo un día en el que en la noche lo escuchamos gritar. Cuando salimos, él estaba en la sala, estaba temblando, y le pregunté qué pasaba. Y me dice, la cama me la movieron. Me asomé debajo de la cama a ver si estaba la señora y no estaba. Dice, entonces me volví a acostar. Y después la levantaron de la parte de atrás y empezaron a hacer que me cayera con fuerzas. Entonces, no, yo creo que me quieren dañar. Entonces, se sale del cuarto, se quedan ahí. Él ya no quiere dormir ahí. A la mañana siguiente, arriba de la cama, el caballito. Se acabó el juego. Sí. Dice, después de eso, no sucedieron más cosas en esa casa, pero creo al día de hoy, después de estar escuchando este programa, que tal vez nos topamos con un demonio. No manches. Tengo otra historia. Por favor. Me voy acordando.
Muy bien. Se me desbloquearon. Me desbloqueé. Perdón. No. Me desbloqueé. Mi mamá es una católica. Yo creo que mi mamá y la señora católica serían amigos. Sí. Amigas, así, a nivel. Entonces, mi mamá es de rezar todos los días, todas las noches y demás. Es una mujer muy católica. Y durante mucho tiempo, mi papá viajaba trabajando, ¿no? Entonces, mamá le tocó ser mamá y papá, mamá luchona. Entonces, con 5 hijos, imagínate, ¿no? Entonces, yo soy la menor de 5. Entonces, por mucho tiempo, mi hermana Sofía, que es tu fan, Sofía, tu servidora y mamá, nos dormíamos las 3 en la recámara de mamá. Entonces, yo tenía un calenturón, tenía una niña de 8 años, tal vez. Tenía una calentura impresionante que no se me bajaba con nada, al grado que me salía sangre de la nariz. Entonces, mi mamá ya me tenía medicada. Recuerdo los paños de agua para que me bajara la temperatura, que yo dormida completamente ida, me limpiaba la nariz de la sangre. Recuerdo la mancha de una almohada grande de sangre que yo tenía, y mamá me cuidaba, y yo recuerdo a mi mamá sentada en la cama cuidándome, y con la lámpara prendida. No había no tenía prendida la televisión ni nada, y estaba orando por mí, porque yo estaba muy enferma. Entonces, en eso que yo estaba con la almohada muy grande y con la sangre así, me limpia la nariz, me quita la almohada, pero yo dormida, me quita la almohada y la pone en mis pies, o sea, en los pies de la cama. Y apenas mamá hace esto y se regresa otra vez para seguir orando, la almohada la levantan y se la avientan. Era madrugada. No había nada. Y cuenta mamá que era con una fuerza sobrenatural que la tumbó para atrás. O sea, apenas ella iba para atrás, se levanta la almohada y se la avientan. No había nadie. Todos estaban dormidos. Estaba la lámpara prendida. O sea, vio la almohada volar. Wow. Y mi mamá, pero qué ironías, es una casa de Dios. Es una casa, en ese momento mamá estaba orando, y mi mamá así, en este momento, en el nombre de Dios, te digo que te vayas de aquí, esta no es tu casa, no es tu lugar, no sé qué, vete, pero con unos santos huevos que no volvió a pasar. No volvió a pasar. Pero es como, tipo, no dejó sentir el miedo, no se dejó sentir el miedo, y es... Esta no es tu casa. En este momento te vas de aquí. En el nombre de Cristo. Vete. Y se fue. Y ya no volvió. No volvió a suceder nada. No volvió a suceder. Y no fue de decir muchas maldiciones. Fue más sobre oración. En este momento, en el nombre de Cristo, vete de aquí. Vete de aquí. Y se fue. Yo creo que este tema de los paranormales es si detectan un poquito de miedo, ya valiste queso. O sea, si detectan miedo, si detectan un momento de flaqueo de tu fe, ya valiste queso. Si le crees. Ok, acabas de tocar. Claro, qué interesante. Estás sacando temas que no esperaba que platicáramos aquí. Hace un rato tuve una plática con el maestro Cantalapiedra, que le mando saludos. Él decía que justamente parte de las vejaciones, porque esto que ocurrió con tu mamá parece que es una vejación, un acoso, violencia, un tipo de intento de daño físico a una persona por parte de una entidad que probablemente es oscura. Dice que muy probablemente buscan eso, generar una pequeña fractura en tu fe. Con esa pequeña fractura, con esa pequeña duda, ellos se dan por bien servidos. Parece que existen algunas de estas entidades, y con esto no lo afirmo, solo parece, por las historias que relatan muchos, que hay algunas que yo no sé si se energetizan, si se alimentan o si se fascinan en diferentes emociones. Hay algunas que van con la depresión, hay otras que van con el miedo, hay otros que van con la ansiedad. Claro. Y parece que generan específicamente ese tipo de emociones. Y sí, cuando esas emociones están presentes, ellos
provocan que haya más de esto. Como que les gusta o se alimentan. Se alimentan, yo creo. Si pudiera ser, pero es un gran punto. Sí, yo creo que es una alimentación y el poder de la mente. Tú estudiaste psicología. Sí. ¿Fuiste a Espinazo, Nuevo León? Claro. Temazo. Por eso sé lo de las cajitas. No, cállate, yo me quería volver loca. La gente no sé si sepa esta historia de las cajitas y del niño Fidencio. Es que, ok. Claro, eso está impresionante. Mira, esto no lo he contado aquí. No mames. Cuando yo fui a Espinazo, Nuevo León, yo era un absoluto y completo escéptico. Es que es de primer semestre. Dejo claro que esto es la primera experiencia que tenemos en primer semestre. Ajá. Y conmigo volví a ir en séptimo. No, yo no fui. Un maestro que entró y que él traía la dinámica de ir con otro punto de vista. Diferente al de ¿Me primero. hubieras llevado? No te conocí en ese tiempo, Carlos. Sí, no, claro que sí. Chero, yo me quedé con tantas cosas. Sí, ¿verdad? Sí, es que no está chido para ir a primer semestre. A lo mejor ve en primer semestre, pero ve en séptimo. Claro. Y cierra el ciclo porque te quedas muy traumado. Te gusta mucho lo de los cierres, ¿verdad? Sí, es que hay que cerrar porque te quedas con muchas cosas abiertas y no me gustó la experiencia del Espinazo a mí porque no lo pude cerrar. ¿Con qué te quedaste cuando fuiste? Me quedé muy sorprendida del movimiento social que implica el niño Fidencio. El poder de la mente me sorprende cómo la gente puede creer y se cura con una sola creencia. Bueno, la situación es que fíjate que no viene esto del fidencismo. Esto viene de otra corriente más antigua que se llama espiritismo y viene de un tipo de apellido Kardec, Alan Kardec. Y es un tipo inglés que hay muchos que dicen que era un fraude absoluto. Hay otros que no, pero viene desde esta línea. Y después Madero, aquí en México, él fue un gran como espiritista y de ahí surge el fidencismo. Entonces esto viene como de más atrás, que está en todo el mundo. No es exclusivo aquí de Nuevo León. Aquí lo de Nuevo León es nada más lo del fidencismo, pero los términos, de repente me los empecé a topar con personas de Cuba. Y dije, el santerismo, ¿no? Con la santería sí, pero eran personas que estaban como en un híbrido y que creían en el espiritismo, porque en la santería no usan esos términos, lo de cajita no. Pero no sé si te topaste en internet, que se volvió muy viral desde el año pasado, lo del doctor Jacobo Greenberg. No. Y entonces hablaban de este doctor en neuropsicología, en las neurociencias, que en los 80 él estaba haciendo un estudio sobre los chamanes de México y que él estaba impactado con una chamana en especial, Pachita. Pachita. Sí. Y esta Pachita, él dice que él estuvo ahí. Y este era un tipo con renombre a nivel mundial. O sea, no era un cualquiera. Y él estaba investigando porque él dice que vio que ella levantaba la mano y aparecían órganos en las manos de esta mujer. Y entonces ella los depositaba en las personas y hacía curaciones milagrosas, extraía el cáncer, etc. Y él lo adjudicaba. Él estudió más de 38 chamanes y fue la única en que la le que creyó. dijo, ocurre aquí algo. Y entonces él empezó a desarrollar toda una teoría acerca de cómo funciona la realidad. Y él decía, ella la rompe. O sea, ella rompe la realidad como la entendemos. Ella está haciendo como los nodos de realidad, los destroza de alguna manera y provoca algo que no debería de ocurrir. Como algo así como el multiverso y así entra a otra realidad. Como la Matrix, como... No, ¿qué demonios está pasando? Bueno, ahí por ahí va. Bueno, resulta que Pachita era una cajita. De Fidencio. De Cuauhtémoc, del hermanito, así le llamaba. Pero ella no tiene probablemente idea de qué es el fidencismo. Ella viene del espiritismo y de la santería. ¿Ya? Entonces son ramas que yo cuando fui a Espinazo, yo decía, bueno, es algo aquí, es algo muy local. No, es algo mundial y que es más antiguo que Fidencio. Entonces, muy interesante porque te das cuenta que está inmerso en muchas culturas y hay mucha gente que cree en eso. Ojo, cuando digo que creen eso, no estoy diciendo que es mentira. Me falta información. Cuando fui ahí, yo vi más en lo que vi ese día, vi más personas actuando y efecto placebo que realidad. O sea, y lo vi así por montones, personas timando a otros y muy obvio las técnicas que utilizaban para estar ahí metiendo personas, mucha manipulación, pero sí existen muchos casos documentados de milagros, que eso es extraño, pero lo dejo como en un... Yo les recomendaría otras opciones. Sí, porque claro, lo que vimos ahí ese día es muy denso. Es muy denso y insalubre en demasiados sentidos y muy riesgoso en muchos otros sentidos. Sí, pues es que Fidencio operaba con vidrios de Coca-Cola. Te digo,
Pachita con un cuchillo lleno de herradumbre, de óxido. Sí, o sea, era una cosa como impresionante. Y había una pared llena de cartas agradeciéndole a Fidencio. Por ti estoy vivo, o sea, no dudo que hayan habido cosas. No dudo en lo absoluto, pero también le doy el poder a la persona que va con esa fe. Es que ahí exactamente es donde se vuelve difícil. Por eso muchas personas me dicen, ¿por qué no eres creyente absoluto? Pues porque tal vez no conoces el poder de la mente humana. Claro. Y en el poder de la mente humana te das cuenta que los efectos placebos existen y personas de un día para otro se sanan de la nada y no siempre es por una cuestión mística. Hay veces que ha sido 100% el efecto de la mente por ciertas circunstancias. No sé si te contaron esta anécdota que era clásica en psicología, que nos hablaban de un paciente que estaba con una enfermedad que no podían detectar qué era. Al parecer es verídica, solo no nos daban igualmente datos detallados de la persona por su cuestión de privacidad. Pero decían que él estaba ya desde hace meses en un hospital, una persona de muchísimo dinero, y ya habían pasado muchos especialistas y no le podían detectar nada. Un día el doctor que está ahí como de cabecera, su doctor de confianza, le dice, mira, voy a ser sincero contigo porque cada vez se agravaba más su cuadro. Va a venir un especialista, lo mandamos traer de Alemania. Es carísimo y este es el mejor en esta área que estamos revisando. Si él, el día de mañana, dice cuál es tu diagnóstico, tú te salvas. Si él no lo detecta, hasta aquí no vamos a poder hacer nada porque ya gastamos todo lo que podemos hacer. Al día siguiente viene este tipo, el alemán, pero dice si una palabra con un acento alemán y rimbombante. El tipo instantáneamente sonríe de estar totalmente mal y deprimido y no querer comer y ya estar totalmente apachurrado. Son meses ahí encerrados sin saber que cada vez se siente peor. Se empieza a sentir mejor. Pide la comida, lo ven con buen ánimo. Al día siguiente ya está de pie. En menos de una semana está fuera. Y le dicen, es que estamos maravillados. ¿Cómo te recuperaste? Yo, ¿cómo me recuperé yo? El doctor descubrió que era lo que tenía. Dice, el doctor lo que dijo es, no entiendo qué tiene. En alemán. No. Entonces fue un efecto placebo 100%. Cuando crees en algo, también con las limitantes, que hay cosas que no dependen de eso, pero hay muchos casos con lo que respecta a nuestras emociones, a nuestras decisiones, a nuestros puntos de vista, a nuestra actitud frente a la vida, que eso es decisivo totalmente. Si retomamos la cuestión paranormal, quiero que noten algo. Cuando ocurren este tipo de ataques de ansiedad y pánico que normalmente pasan cuando tienes un tipo de enfrentamiento, lo que va a pasar con tu mente es que se va a aferrar a esa emoción y va a provocar más de lo mismo. Justamente este tipo de técnicas, como empezar a generarte algo que te permita hacer un ancla con la realidad, hace que haga un cortocircuito con tus emociones. Ese niño que les conté en la primera historia, que estaba en ese lugar y que tuvo que aprender a mantenerse tranquilo, sin saberlo hacía eso. Tenía anclas que hacían que pudiera como desconectarse un poco de la situación actual. Respirar. Exactamente. Y relajarse. Claro. Es que interesante, mira, lo psicológico al fin con lo paranormal. Es que sí, o sea, yo no puedo decir que no pase. Claro que pasa, pero a las personas que le pasa esto y que están escuchando esto, cuenten al narrador, cuenten cómo regresaban a la realidad. Y cómo se centraban en el mundo, porque de pronto sí es muy padre contar toda esta parte y tal, pero también den una ayudadita a la gente que está pasando por ese momento y no saben cómo regresar y anclarse. Ya vean que Carlos es de cierre de ciclos, entonces no me dejes el ciclo abierto, dice no, por ahí. O sea, cuenta tu historia, pero también cómo regresaste, cómo lo cerraste y cómo lo superaste. Y si no lo has superado, pues hay gente que quiere escuchar, me imagino que quieres escuchar cómo lo demás lo cerraron. Qué importante que lo digan. Es una comunidad muy linda la que tienes. Sí. De hecho, la familia Nocturna los quiero mucho. La familia Ellos Nocturna han estado ahí todo el tiempo. Que ahora digan, o sea, familia Nocturna, me encantaría saber si les interesa que habláramos de eso. O sea, la historia completa junto no solo con la parte de la historia de terror, sino la resolución. Ajá. O solo se quieren quedar con las historias de terror porque es de cada quien y está padre para saber. Lo sabrosón y te quedas oye, ¿cómo terminó? Exactamente. Oye, no sabes, esta historia está súper rara, pero es que esta no es mía. Nguyen. O sea, convoqué en mi desesperancia. Ajá. Convoqué a la gente que me sigue en redes sociales y me empezaron a mandar sus historias y empezaron a contarme. Ah. Exacto. Entonces,
Bueno, quiero contar esta historia que es de una compañera asesora de México. Le mando un saludo. Y cuando me buscó para contarme esta historia por WhatsApp, me dijo, Carolina, esta es mi peor historia. Y yo... Su peor historia en la vida. Y yo, ok, Ñuch, échele. Y ahí va. Llevaba unos meses de novia con mi esposo Julián. Me invita a una comida en casa de su hermano. Esa casa está construida hacia abajo porque es una barranca. Yo no conocía la casa por dentro. La comida fue en un terreno a un lado de la casa. Le pregunté dónde está el baño y me dice, hay que bajar hasta el último nivel y abajo de la escalera está el baño. Yo, ok. Bajo un nivel, bajo 2 niveles y llego al dichoso baño. Pero desde que entré me sentí súper rara y estresada por ya querer regresar a la reunión. Salgo del baño y el lavamanos está por fuera del baño. El espejo de ese lavamanos reflejaba la parte de atrás de una habitación que estaban remodelando como sala de juegos. Fue un instante solamente en que bajé mi mirada para lavarme las manos y regresar mi mirada al espejo. ¿Y qué estaba ahí? La cara de una señora grande de edad, canosa, pelo corto, aretes de perla y un collarcito de perlas. Y yo salí disparada de ahí y cuando me vio Julián me dice, ¿te sientes bien? Estás muy pálida. Y yo, ¿no me vas a creer lo que me pasó? Y le conté. De repente me dice, vamos a mi casa por un suéter. La casa de sus papás estaba a un lado, de la misma, cerrada de la misma calle. Cuando llegamos a su casa me dice, en el muro de la escalera, hay una pintura. Dime si es la misma persona que viste. Subo y veo que es la misma persona. Sentí un escalofrío horrible, pues resulta que era su abuela materna. Habían tenido sus cenizas mucho tiempo en la casa de su hermano, en la habitación que estaban remodelando. Casi me muero del susto, no dormí bien un par de semanas y hay una segunda parte. ¿Te la contó? Me mandó un audio de 2 minutos y medio. Tengo miedo de escuchar. ¡Qué miedo! Ya ponlo. Lo pongo. Sí, lo ponlo y ahorita lo contamos. Venga. A ver, mi estimada Caro, ¿te espantó la primera parte? Ahí te va la segunda. Resulta que el cuadro del que te hablaron ya estaba en otra casa. Estaba en unas escaleras y pues estaba muy arriba. Entonces pues nadie alcanzaba para cambiarle el foquito que alumbraba el foco. Mi mamita linda me dice, a ver, mijito, tú si alcanzas, por favor ayúdame a cambiarle el foco al cuadro de tu abuela. Ah, pues ahí te voy. Para cambiar el foco, me tuve que aventar de un muro a otro muro y quedar 45 grados, ¿sí? Los pies en un muro y yo pegado al muro donde estaba el cuadro para cambiar la bombilla. Y entonces mamá me dice, ten cuidado con tu abuelita. No te vaya a mover, no te vaya a hacer algo. Ya, no, hombre, que Angelita y yo somos uno mismo. No, Angelita. Y yo a mi abuelita Ángela jamás le había dicho Angelita o hablarla así, siempre era, hola abuelita, ¿cómo estás? Y bla, bla, bla. Pasó, cambié el foco, regresé a mi posición vertical y ya me vine a mi casa. Pues resulta que en la madrugada empieza a temblar horrible. O sea, se movían las puertas de los closets, las lámparas, la cama se nos movió así horrible. Y entonces, donde vivimos es la zona poniente de la ciudad. No se sienten los temblores, y menos así. Y entonces, pues agarramos el teléfono y le empezamos a hablar a todo el mundo. ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Cómo les fue de temblor? Y todos, ¿de qué hablas, güey? ¿De qué me estás hablando? Son las 3 de la mañana, no estés jodiendo. No, pues es que fue un sismo horrible. No, hombre, estás loco, ya duérmete. O sea, los únicos que sentimos el sismo fuimos mi esposa y yo en la recámara. O sea, ni mis hijos también ni se enteraron. O sea, nada más tembló en nuestra recámara. Pero te digo, por como tembló, pensamos que se había caído de la Ciudad de México. Porque en el poniente no se siente. Y cuando sentimos eso, dijimos, ya se cayó la Ciudad de México. Qué buena historia, Entonces, No está bien. No está padre. Eso sí no me gusta, qué miedo. ¿No te gustó? ¿Te dio miedo? O sea, claro, o sea, ¿cómo puedes generar tanto movimiento? ¿Un temblor? Un temblor. Es que le faltó al respeto. Le dijo Angelita. Y es extraño, o sea, que haya reaccionado como que a ese nivel
de hacer temblar tanto. Ha habido muchas historias que nos cuentan aquí de ese tipo, pero si te fijas, se aisló en una habitación. O sea, el resto no. ¿Dónde estaban las cenizas? Exactamente. Es que, ¿tú qué opinas? ¿Las cenizas tienen que, o sea, tiene que ver algo ahí? Fíjate que yo no creía, la verdad. Honestamente, yo no creía en eso. Pero conocí a una persona que se muda a una casa. En esa casa empiezan a ver la presencia de un señor. Hay dos presencias en la casa. En el piso de arriba es un señor ya grande y ella le está muy agradecida al día de hoy porque dice que salvó la vida de su hija. Entonces la niña un día ella la estaba bañando, la saca de la bañera y se queda un poco más de tiempo en el baño en lo que estaba limpiando y de repente al voltear al cuarto ya no estaba la niña, están en el segundo piso. Hay como una bajada de un balcón a la cual si se sube la niña se va a caer. Y donde ella se altera porque no la ve a la niña en el cuarto y se asoma fuera del cuarto y tampoco la ve, dice el balcón. Y donde va al balcón, la niña está justo en la cornisa. Es una niña, estás hablando de 2 años. Entonces está arriba de la cornisa y se está balanceando en un pie y no se cae. Como si alguien la estuviera sosteniendo debajo de los bracitos. Y entonces ella llega y la abraza y la jala. Y dice, desde ese día yo estoy agradecida, pues estoy seguro que era el señor que vive en el segundo piso, que lo han visto muchos, el que le estaba sosteniendo a mi bebé. No manches. Entonces, les ha pasado muchas cosas en esa casa. Tenían un estudio de grabación y de repente estaban grabando. En los estudios de grabación hay puertas, cuando los estudios están hechos insonorizados, que son más gruesas de lo normal y cuando cierran, se atrancan. Bueno, estaban grabando y sin mover la cerradura, la puerta se abría completa y después, adentro de la habitación, cuando no había nada, sonaban las guitarras que tocaban. Y tocaban una melodía completa. Claro. Entonces era donde decían, pues aquí vive el antiguo dueño. Y decían que sí, que el antiguo dueño de la casa era un músico, que era una persona bien agradable, bien buena gente. Nunca han podido tener más contacto con él que ese tipo, pero le están agradecidos. Pero en el piso de abajo, alguien malo, que no saben si era un ser humano o algo que tomaba forma de un ser humano, era un señor grande, distinto, era como chaparrito, gordito, pero con una mirada como de alguien no bueno. Cuando ellos se salen al patio de esa casa para reuniones, carnes asadas o lo que sea, dicen que estando ellos afuera les ha tocado ver donde se empieza a marcar una mano así en el vidrio, donde les empiezan a tocar o donde los ve que se está el señor asomando, pero siempre se siente como un ambiente bien tétrico y pesado con él. Con el de arriba no. Con el de arriba es pues no estás acostumbrado y te puede sacar un susto, pero es todo. El de abajo se siente que tiene malas intenciones. ¿A dónde va lo de las cenizas? Ella tiene 5 años ahí. En el año número 4 falleció su abuelita. Y por situaciones de remodelaciones de los nichos, no los podían dejar todavía en el nicho. Entonces ella se queda con las cenizas de la abuela en la casa. Bueno, a partir de ahí empiezan a sentir cosas raras. Primero, en las noches suenan como si se estuvieran arrojando cosas en el piso de abajo. Y ella decía, se están peleando. Mi abuela se está peleando con el señor. En otras ocasiones, estaban ellos abajo platicando y de repente se encendía Alexa y empezaba a tocar las canciones que más le gustaban a la abuela. Y ellos no tienen ninguna de las librerías con esas canciones. Son canciones que nadie escucha. Revisan en los celulares y ninguno tiene esas canciones y no ven qué celular sea el que esté vinculado, que esté tocando eso. Y se empiezan a dar cuenta que justo cuando están teniendo pláticas en torno a algún familiar que la abuela quería mucho, Alexa se enciende y empieza a tocar esas canciones. Y entonces, el día que se llevaron las cenizas, se acabó. Dejaron de pasar esas cosas. Wow. Y desde ahí ella dice, pues sí, yo creo que como que todavía está el alma de mi abuela aquí. Y decían que un familiar, que era niñito todavía, creo que tenía 4 o 5 años, él veía a las personas que ya habían fallecido de la familia y que muchas veces los veía en las casas de otras personas, porque decía el señor, y al momento de dar pequeños detalles, luego sacaban con ojos verdes, cabello güero muy alto, pues ese es el abuelo tal. Y sí, esta era su casa, pero pues él nunca lo conoce ni en foto lo ha visto. Y cuando le enseñaban fotos, le decían, a ver, fotos con muchas personas, ¿quién es el señor? Y le señalaba al abuelo. Entonces decían, pues lo logra ver, pero a la abuela nunca la vio. Entonces, no manches.
Hay historias muy buenas. No, todo hay un chorro de cosas. Hay un No, chorro. no. El tema ay, no, qué miedo. Del otro mundo. Del otro mundo, qué pasional. Ay. ¿Tú crees en la vida después de la vida? Creo que es que soy psicóloga, no puedo, pero sí creo, pero no creo. Ajá. Creo que vienen personas, creo en la reencarnación. ¿Crees en la reencarnación? Sí creo. Ok. Sí, o sea, sí creo que hay gente que tiene una visión de la vida mucho más desarrollada que otras y que otros tienen una forma de pensar de pronto mucho más, no quiero decir una palabra ofensiva, como rudimentaria de tener mucho coraje y odiar y no dejar soltar las cosas. Ajá. Y veo personas del otro lado que, ¿para Muy qué libres. odiar? Mejor lo suelto, libres, que son más fluidos, les fluye más el dinero, les fluye más el trabajo, les fluye más las cosas. Pero así siempre he sido. Sí creo que vienes a repetir una y otra vez errores que no aprendiste en tu vida pasada y que tienes que aprender y aprender y aprender y aprender. Y cuando ya por fin estás en un nivel de razón, de conciencia emocional, o sea, ya puedes llegar allá. Ya. Y repites tu historia así, sí. ¿Tú crees entonces en reencarnación? Totalmente. Sí creo. Sí. ¿Y crees que, tú no, vamos a dejar claro el contexto, no es tu área, ni eres una persona que eres como una persona que representa una religión, en una creencia personal, ¿va? Ajá. En esa creencia personal, ¿qué crees que existe? O sea, una vez que terminas estos ciclos de reencarnación, que es lo que se está planteando aquí. La iluminación. Yo creo que yo creo en ese ente maravilloso que puede ser Dios, Jesús, el universo, esta parte que es demasiado, tienes que estar demasiado libre de conciencia como para poder estar en ese lugar. Y no puedes estar de pronto. Yo pienso que el purgatorio es aquí mismo. ¿Tú sientes que este es el purgatorio? Es que para eso está la reencarnación, porque repites y repites y repites y repites el error una y otra vez. Tienes que aprender una lección. Y la lección está ¿por qué gente repite el error pero en distintos escenarios? O sea, es como la vida te pide que aprendas y que eleves tu juego todo el tiempo. Ya, que eleves el juego como a otro nivel. A otro nivel, o sea, perdona. O sea, sonríe. No guardes rencor. A ver, no todo es esto, no todo es lo otro. O sea, tienes como que cierta tendencia como muy budista, ¿verdad? Sí, o sea, no sé. Ok, Pero no propiamente de una religión no. específica, es tu forma de... Sí, y sí, obviamente creo en Dios. O sea, obviamente yo al entrar a la facultad de psicología me cuestioné muchas cosas igual que tú. No creí y terminé creyendo cuando entré a hacer mis prácticas profesionales a la Clínica 25 con niños con cáncer. Ahí terminé creyendo. ¿Terminaste creyendo? A ver, cuéntanos. Por favor. Ahí en esa historia, o sea, a mí me dijeron, ¿estás consciente a dónde vas a entrar? O sea, vas a entrar al pabellón de la muerte. O sea, al lugar donde los niños entran con enfermedades muy, muy, muy catastróficas. Carolina, sí, quiero. Siempre he pensado que soy una persona que tengo como mucha dopamina además y mucha alegría y para dar a mucha gente. Y siempre he sido como que muy payasa y dije, si en mí está poder hacer reír a un niño, lo haré. Entonces, es impresionante todo lo que terminé aprendiendo yo que ellos de mí. Maravillosos esos momentos en los cuales conoces gente y me acuerdo mucho de Victoria, por ejemplo. Victoria, una niña hermosa de 6 años con un retinoblastoma. No tenía un tumor en el ojo, le tuvieron que quitar el ojo. Caritas le puso un ojito así, vio con el otro. Eso fue a sus 4 años, a sus 6 años ya le tuvieron que quitar el otro. Y era una niña inmensamente feliz. Y yo usaba muchas pulseras y me acuerdo que la iba a ver y hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, eres Caro, ¿verdad? Y yo sí soy yo, Caro, ¿cómo estás? Y me dice, sí, muy bien, vengo otra vez a mi quimioterapia, ya me duele mucho. Y yo sé, Vicky, yo sé. Échale muchas ganas y contaba todas mis pulseras. ¿Cuántas tengo? 15. Y yo sí, traigo 15.
Oye, sabes contar muy bien, Vicky, felicidades. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Y porque empecé a hablar un poquito de Dios y ella empezó a hablar de Dios y yo le seguí la plática. ¿Por qué Dios me quitó mis ojos? Mira, en ese momento tienes 10 segundos para reaccionar. Sí. Y yo, porque te ama mucho. Y te dio sus ojos. ¿Cómo? Eres tan especial para él. Eres tan especial que quiso darte un regalo maravilloso. Quiso darte sus ojos. ¿Cómo? Pero no puedo ver, pero puedes sentir. Y tienes el poder de acercar gente maravillosa, Vicky, por favor. ¿Quién se acerca a ti enojada? Nadie. Nadie. Todos te aman. Todos te abrazan. Todos quieren estar contigo y te dan muchos abrazos. ¿Por qué? Porque tienes los ojos de Dios. Y esos ojos no pueden ser normales como los míos. Son especiales. Y yo en ese momento cuando dije todo eso, dije, ojalá entre en la cabeza, en la conciencia. Cierra los ojos y Dios, estoy en tus manos. Que pase lo que tenga que pasar. Tengo los ojos de Dios. ¡Qué emoción! Tita, tengo los ojos de Dios. Y murió el día de su primera comunión. ¿Cómo lo explicas, narrador? No lo puedo explicar. O sea, ese día de la primera comunión. Con su vestido, esponjado, peloncita con su coronita. Recibió su primera comunión. Se sintió mal y murió. En ese mismo ratito. En ese día. ¿Cómo? Dios necesitaba un ángel, me queda claro, pero era en ese momento especial. Y sé que hay muchas personas que quieren creer en lo paranormal, pero también hay cosas maravillosas sobrenaturales que te hacen creer que hay cosas lindas al otro lado y que dan esperanza. Hubo un familiar que en su lecho de muerte, esta persona tenía mucho tiempo ya casi en estado vegetativo, o sea, despertaba de repente, pero eran por instantes y volvía a entrar en como coma. No recuerdo exactamente qué enfermedad era porque fue hace mucho tiempo, pero recuerdo que una vez platicando entre la familia, decían los hijos, es que está muy aferrada a la vida porque está preocupada por nosotros. Entonces, dice, alguien tiene que hablar con ella. Y entonces entre los hermanos se pusieron de acuerdo. Pues ve tú. Y va y le dice, mamá, ya déjanos. Ya estamos grandes. Ya te toca a ti descansar. 2 minutos después, entró en paro después de meses y meses y meses. Y ya, en el rostro, porque esta es la parte impresionante, en el rostro, paz absoluta. Y ellos sintieron ese liberación. Me vas a hacer llorar, pero cuando papá estaba en un proceso agónico, yo no quería que se muriera, ¿sabes? Es esta parte de la resistencia de... Claro. Pero es mi superhéroe, o sea, ¿cómo? O sea, ya había salido de un paro cardíaco, ya había salido de operaciones al corazón abierto, ¿vas a salir de esta? O sea, no vas a salir. Y yo me refugiaba en el trabajo y llegaba hasta en la noche. No quería estar en el hospital. Me duele esa parte porque no quería estar. Era como una realidad que yo no quería ver. Y era como, prefiero estar en otros lados antes que estar ahí. Entonces nos hablaban y nos decían, está entrando en paro, son los últimos momentos, despídanse de él. Yo llegaba tarde. No llegaba. El Señor, de una forma maravillosa, Carlos volvió a estar bien, ya lo estabilizamos. Y todos se habían despedido menos yo. Eso pasó 3 veces. A mí me tocó estar en el hospital el día que murió. Después de evitarlo mucho tiempo me tocaba. Entonces ya me pasé la noche en el hospital. En la clínica 34 saben que tienes que ser tendidos y
dormirte en el piso y así, ¿no? Entonces yo estaba ahí y a las 6 de la mañana en punto ya estaba lista yo para recibir la noticia. Siempre con esperanza, porque yo siempre pensé, ha salido de estas 5 veces, va a salir de esta, o sea, le han dicho que está en los últimos momentos 4 veces. Entonces yo siempre con esperanza. Me hablan familiares de Carlos Treviño y ahí voy yo. Soy yo, hola. Pasó muy mala noche. Tuvo peritonitis, tuvo un ataque cardíaco, lo estabilizamos, está inquieto. Ya son sus últimos momentos. Yo te recomiendo que le hables a tu mamá, tus familiares, que estén juntos. Yo son las 6 de la mañana, voy a dejar que mi mamá descanse y usted es el mismo doctor que le ha dado esa mala noticia a mi mamá las 4 veces pasadas. No se va a ir. Yo le avisé. Entro a terapia intensiva y veo a mi papá. Y lo veo en tubos y en todo eso. Y le dije, no quiero que estés aquí. No quiero que sientas ni siquiera este pinchazo que tienes aquí en tu mano hinchada. No quiero que sientas nada. Vete ya. Vete a jugar béisbol allá arriba. Vete, papi. Es tu momento ya. Vamos a estar bien. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Gracias por todo. Y es momento, papi. No quiero que estés sufriendo aquí. Me salí. Y 5 minutos después falleció. Siempre me espero. Siempre me espero. Yo estaba esperando. Muchas gracias, Caro, por compartirnos. Claro, pero es esta parte de... Hay cosas que no te explica. Nos escuchan, o sea, muchas veces nos escuchan, inclusive cuando pareciera que no están ahí. Y yo sí creo que en ese momento en el que sueltan es porque saben que están ya las puertas abiertas esperándolos y solo están reteniendo lo más que pueden por algo. Sí, atan. Me acuerdo mucho de chavita. Y fíjate, soy ¿cómo es la resistencia? Porque al fin y al cabo yo soy psicóloga. Y trabajé muchos años con niños con cáncer y trabajando con los papás para que dejaran ir a sus hijos. Sí. Yo no podía dejar ir a mi papá. ¿Cómo es esto, no? Es como un doctor no se puede curar a sí mismo. No. Una cosa es la teoría y la práctica externa a cuando ya es en carne propia. Totalmente. Entonces yo me acuerdo que chavita, y con esta es la historia que yo les puedo decir, impregnar de esperanza y decir, hay algo allá. Yo me acuerdo que chavita entró por un dolorcito en una bolita que tenía en la ingle. Chava tenía 14 años. Y ese dolorcito hizo que llegara a la clínica 25. Y esa bolita resultó ser cáncer. Y un tumor bastante agresivo que iba creciendo al grado que era una súper tumor súper grande. Conforme crecía el tumor, la vida de chavita se esfumaba, se hacía más delgado, lo picoteaban, quimioterapias. Chavita pocas veces se iba del hospital, o sea, se iba un fin de semana, regresaba, porque el cáncer era tan agresivo que tenía que estar en quimio cada semana o algo así. Entonces ver a un adolescente perder la esperanza y aparte enojado. Si se entiende que uno esté enojado teniendo cáncer a los tantos, imagínate 14, adolescente, estás enojado. Entonces Chava decide dejar de hablar y ya no quiere hablar, Caro. Me decía la mamá, muy humilde. Me decía, ya no quiere hablar. Y lo metieron en un cuarto reservado, separado, porque ya estaba en las últimas y no quiere hablar. Haz algo, Caro. Y yo, ¿qué más hago? Llevas semanas sin hablar. Yo, habla, Chava, di algo. Y un día llegué y le dije, Chava, canto muy mal y vas a tener que hablar para callarme la boca. Sé que le vas a los Rayados, entonces ahí te va. Debemos defender nuestras... Y empezaba a cantar el himno. Y nada más se me quedaba viendo con cara, ya cállate la boca. Y voy a seguir cantando. Porque sé que estás enojado. Pero quiero que hables. Quiero que me lo cuentes.
porque nada ganas estando así. Y si quieres cantar, canta, no necesitas hablar, o sea, canta conmigo y punto. Pues sé que eres rayado y punto y ya. Y debemos defender. Y empecé a cantar, debemos defendernos. Ándale, ya estás cantando. Muy bien, chavita. Más fuerte. Dale. Debemos defender. Dale. Canta. Para esa tarde al día siguiente, chavita ya hablaba. Me puse de acuerdo con todas las psicólogas y le trajimos a su ídolo de fútbol de Rayados. Llegó al día siguiente, fue como buscarlo, encontrarlo, hablar con las personas. Llegó su ídolo, no me acuerdo el nombre, llegó con pelotas de fútbol, con la camisa firmada, llegaron las cámaras y empezaron como a tomarse muchas fotos con Chava. Fue un momento muy maravilloso. Chava estaba muy feliz, muy feliz. Su cuarto estaba pintado de Rayados, casi creo. Y Chavita, hay un momento en el cual tienes un poquito como que te sientes bien, pero vas para abajo. Ujú. Y pasó. Y Chavita empezó a caer. Señora, tiene que dejar ir a su hijo. Está empezando a decaer más. Tú le decías a la mamá. Sí. No. Va a salir de esta, Dios me va a hacer el milagro. Yo sé que puede hacer el milagro, pero tenemos que ser conscientes del dolor. Y Chavita es un niño que la ama y está sufriendo mucho. Necesito que lo suelte y que él tome la decisión si se va o no. Pero suéltelo usted y que sea una situación que Chava resuelva. Suéltelo, libérelo. No, no, no y no y no y no. Pasaron un fin de semana y llego a la clínica y entro al cuarto y ya no había nada. Ya no estaba la camilla, ya no estaba nada de Rayados. Chavita ya no estaba. ¿Y yo qué pasó con Chavita? Ya falleció, Caro. Ayer, en la madrugada. ¿Cómo falleció? Pues siempre se van en la madrugada. ¿Quién sabe por qué? Pero se van en la madrugada. Y yo, ¿dónde lo están velando? Un psicólogo no debe de ir a los velorios, dice. Pero yo fui. Yo fui al velorio. Hice que cantaran todos el himno de los Rayados. Qué vergüenza, pero sí lo hice. Como una forma de... No sé por qué estaba al lado del ataúd de Chava y dije, este niño volvió a hablar con el himno. Creo que la mejor forma de poderlo despedir es con el himno, que es con el que regresó a la vida. Vamos a despedirlo así, me ayudan y me acompañan. Y todos empezaron a cantar. Fui con la señora y la vi con una paz muy linda. Señora, ¿cómo está? Caro, se me fue. Yo lo sé, señora. Yo lo sé. ¿Cómo se siente usted? En paz. Muy en paz. Y me da mucho gusto, señora. Qué bueno. Caro, en la madrugada estaba muy mal, estaba en crisis, Chavita, y le dije que se fuera, que no, sus hermanitos y yo íbamos a estar bien. Le tomé la mano, le di las gracias y que se fuera y que descansara. Y Chava voltea a ver al rincón de la habitación. Sus ojos se iluminan y dijo, él vino por mí. Ya me voy. Él vino por mí. Y ahí se muere. Y ahí se va. Detrás de lo sobrenatural siempre va a haber esperanza. Y siempre va a haber algo maravilloso del otro lado, quiero pensar. Qué increíble historia. No es de miedo. No deja de Es estar sobrenatural. increíble. Sí. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Qué bueno. Caro, muchas gracias por haber estado Yo aquí. feliz. Para la familia nocturna, hay algunos que van a decir, narrador, ¿y tus historias? Yo creo que este momento cierra de una manera especial. Gracias. Son historias que también hacen falta darle alimento al alma. Si crees en el alma, yo creo que el ver estas experiencias que son vida también es sumamente valioso. Por no decir que es lo más valioso. Alimento para el alma. Totalmente.
Muchas gracias, narrador, por invitarme. ¿Algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna? Pues gracias por permitirme ser vulnerable con estas historias que nunca cuento y que no sabía, muchas de ellas. Muchas gracias a todos. Ya saben, yo me dedico a los bienes raíces aquí. Síganme en Instagram, Caro y sus casas, en TikTok, Caro y sus casas, Carolina Treviño MX en Facebook. Nos vemos por ahí. En Lo Platico también. Excelente. Caro, pues muchas gracias por haber dado el tiempo. Narrador. Al fin, se pudo. Y Sí, qué se grandes pudo. historias trajiste, ¿eh? Ay, qué bueno. Siento que pasé mi examen. Recuerden, familia nocturna, lo que les dije. Resultaba que había tardado mucho en encontrar las historias de terror, pero tenía de otro tipo. Eso no es que no Y me preguntaste estaban eso. Exacto. Así es que, querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bueno, y ahora, mucha esperanza. Tengan esperanza. Bye. Bye, bye.